Hoy hablaremos sobre tramas similares y diferentes. Con esto nos referimos a comparar características de las obras, concretamente obras de teatro. ¿Qué es la realidad y qué es la fantasía? Hay un lugar donde se muestra con plenitud aquello que no puede decirse por temor o prudencia. Un lugar para mostrar heridas, lo injusto o lo cruel. Federico García Lorca, poeta y dramaturgo español, afirmaba: el teatro es poesía que se sale del libro para hacerse humana. Vaya frase. ¿Qué es el teatro? ¡Corre video! Directores, escritores, músicos, bailarines, vestuaristas, maquillistas, escenógrafos, personal técnico, pedagogos. Esto es la Compañía de Teatro México. Con el objetivo de llevar al espectador producciones de la más alta calidad, colaboramos de forma integral y específica a las necesidades de nuestros clientes. Yo creo que esta es una válvula de escape. Esta válvula de escape que nos ayuda a amar lo que no hacemos cotidianamente. Y una de estas cosas es el teatro. Y el teatro nos ayuda a ser conscientes de nuestro cuerpo, de nuestra voz, de nuestros movimientos, de nuestros sentimientos, de sentirnos vivos aquí y ahora. El cliente y el espectador podrán estar siempre seguros de recibir un producto profesional de calidad, donde nuestro personal ha puesto toda su pasión y entrega, abarcando así desde teatro clásico, contemporáneo, histórico, comedia musical, teatro de contenido social, shows para toda ocasión y teatro infantil. Como pudieron observar, el teatro ofrece un universo de posibilidades de aprendizaje, a la vez que contribuye a fortalecer nuestras emociones. Se vale de todo: vestuario, maquillaje, música, danza, movimiento, silencios y el poder de la palabra. A veces como susurro, en otras como grito, modulada o tosca, pero palabra al fin. Expresión de una realidad que asfixia y exige tener salida. ¿Cuál es su experiencia con el teatro? ¿Han presenciado alguna puesta en escena? Tal vez desde la primaria, algunos de ustedes han participado en pequeñas representaciones y han sentido la emoción de ser un personaje en esta narración colectiva que ocurre en tiempo real, delante de los ojos de los espectadores. El teatro también se lee. Quizá en la primera lectura parezca un poco complicado entender y sea necesaria una nueva lectura para redescubrir detalles no percibidos inicialmente, pero la imaginación y la reflexión se ven altamente beneficiados. En la sesión conoceremos algunas características que posee esta singular disciplina artística. ¿Cuáles son las características de las obras teatrales? Interesante pregunta, pero un poco complicado de contestar, pues el teatro ha acompañado a la humanidad desde tiempos muy antiguos y ha ido cambiando de acuerdo con las circunstancias. Unos elementos se han retirado y otros se han incorporado. Esta emocionante actividad cultural y artística ha sido empleada como una herramienta para comunicar ideas masivamente, como instrumento de educación o para someter al público a experiencias y reflexiones de distinta índole. Hay variados elementos para clasificar las obras y de acuerdo con dicha clasificación se pueden citar las características. Sin embargo, hay un hilo conductor en todas ellas: la expresión de las emociones ante un auditorio. Es la vida misma quien está en el escenario. El teatro está representado por dos máscaras, una que sonríe y otra que llora. Ellas representan la comedia y la tragedia respectivamente. Allá por el siglo V antes de nuestra era,
Los griegos celebraban ritos en honor de Dionisio, dios del vino. Estas ceremonias evolucionaron hacia el teatro como arte de comunicación. Los actores portaban máscaras que ayudaban al espectador a reconocer las características de los personajes. En aquellos tiempos, los griegos crearon tragedias y comedias que aún interesan y conmueven. Había un elemento, el coro, hoy desaparecido. Este comentaba los antecedentes, así como lo que ocurría fuera de la vista de los espectadores, las acciones de los personajes e invitaba a la reflexión acerca de ellos. Los griegos antiguos consideraban el teatro un lugar en el que podían purgarse las pasiones bajas del ser humano a través de la puesta en escena de situaciones conmovedoras. Además, en esa época y la actual, el teatro es muy atractivo. ¿Qué atrae de una obra? Todo. Vestuario, baile, personajes, pero sobre todo la trama. Esto es, los hechos de la obra, lo que sucede en ella, ese remover interno de emociones con que se identifica el espectador. Mención especial merecen los puntos de giro, el clímax, las escenas de tensión, los saltos temporales. Pero es la trama, es decir, la serie de acontecimientos que se desarrollan y muestran ante el espectador la esencia de la obra. En ella influyen las características de los ambientes psicológicos sociales, las emociones, el amor, el honor, la fe, el orden social. Son temas que no saben de épocas. Son tan antiguas y tan modernas como la humanidad misma. Logran su expresión colectiva en las obras teatrales. ¿Cómo clasificarlas? Una forma es atendiendo a su género, siendo los más antiguos la tragedia y la comedia. La tragedia, por ejemplo, es una representación dramática capaz de conmover y causar pena. Se ocupa de problemas profundos. Los personajes principales, ilustres o heroicos, se enfrentan a destinos inevitables y funestos. En la antigua Grecia, el destino del héroe debía provocar piedad y terror y así crear catarsis en el espectador. Algo cruel, ¿no les parece? Catarsis es una liberación de emociones negativas, un desahogo emocional provocado, en el caso del teatro, por la contemplación de una situación trágica. La catarsis garantizaba que salieran del teatro mejores ciudadanos de los que entraban. Pero, ¿quién viene aquí? ¡Oh, sufrimiento espantoso para ser contemplado! El más atroz de cuantos hasta ahora he podido ser testigo. ¡Qué locura se abatió sobre ti, infortunado! ¿Qué Dios vengador ha puesto el colmo a tu fatal destino? Abrumándote con males que sobrepasan el dolor humano. ¡Ay, qué infortunado soy! ¿A qué rincón de la tierra me iré así, desgraciado? ¡Ay! ¡Destino mío, ¿dónde me has hundido? En una horrorosa desgracia, inaudita, espantable. ¡Oh, nube de tinieblas! ¡Nube aborrecida que ha caído sobre mí! ¡Nube indecible e indomable! ¡Empujada por el viento del desastre! ¡Desechado de mí! ¡Desechado 1000 veces! Sufriendo lo que sufres, no es de extrañar que redobles tus quejas y que tengas dolor, doble dolor al sobrellevarlas. ¡Ay! Amigo mío, tú eres el único compañero que me queda, puesto que consientes en ocuparte aún del ciego que soy ahora.
¡Oh, qué acción la tuya! ¿Cómo has tenido el valor para apagar así tus ojos? Edipo Rey es una tragedia de Sófocles. El personaje es víctima del destino. Sin saber quiénes eran, mata a su padre y se desposa con su madre. Al enterarse de la terrible verdad de sus hechos, incapaz de soportar el horror que le provocan, se saca los ojos y en total humillación abandona la ciudad para vagar como un pordiosero. En el fragmento anterior, escuchamos las intervenciones de Edipo que son respondidas por el corifeo, la persona que dirigía el coro. El alma se estruja, las culpas se lavan. Poder del teatro. Los griegos fueron colosales creadores de tragedias. En los oscuros e interminables años de la Edad Media, el temor ante el destino que aguardaba el alma humana tras la muerte llenaba de angustia a los vivos. Nuevamente el teatro acude en su función liberadora mediante breves obras llamadas misterios o autos sacramentales, en las que se representaban situaciones que vinculan la vida humana con enseñanzas, mandamientos, castigos, basados en principios religiosos que constituían la concepción del mundo de la época. Presenciar estas representaciones provocaba desahogo emocional. En los pueblos, los autos sacramentales proporcionaban una especie de terapia colectiva. En el Renacimiento, algunos países, Inglaterra por ejemplo, alcanzan gran prosperidad económica. Sin embargo, la reflexión y las dudas asaltan la conciencia inglesa. ¿Cómo liberarlas? Presentándolas abiertamente al pueblo. El teatro isabelino tuvo características muy especiales. Estaba destinado a un público heterogéneo. Todos los papeles eran interpretados por hombres. Se crearon obras históricas y tragedias de venganza. William Shakespeare, escritor de esta época, crea obras cuyos personajes encarnan con hondura las pasiones más arrebatadoras: venganza, amor, celos, envidia, ambición. El dramaturgo inglés hace reflexionar al público sobre la línea fina que separa la realidad del espectador y la ficción de la obra, mediante acciones que escudriñan el alma y crean catarsis colectiva. Son frecuentes sus soliloquios, algunos con auténtica profundidad filosófica. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. ¿Cuál es la más digna acción del ánimo? ¿Sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta? ¿U oponer los brazos a este torrente de calamidades y darles fin con atrevida resistencia? ¿Morir es dormir? ¿Dormir? ¿Soñar acaso? En la España renacentista, en un ambiente social lleno de enormes diferencias sociales, las reflexiones acerca de la muerte y la vida, así como la banalidad de los bienes materiales, son mostrados por el teatro ante las miradas ávidas de los espectadores que ven reflejado su sentir. Escuchemos un fragmento de la obra La vida es sueño, de Calderón de la Barca. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza
Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende, y el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son. Aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? ¿Un frenesí? ¿Qué es la vida? ¿Una ilusión? ¿Una sombra? ¿Una ficción? Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño. Y los sueños son. Una característica digna de mención, a diferencia del teatro isabelino, es la presencia femenina en el teatro español. La mujer aparece con frecuencia dotada de firmeza, porque el teatro no solo narra lo que acontece en la vida real, también propone modelos de conducta, lo deseable y lo condenable. ¡Ay! Hija mía, no me nombres tu hija. ¿Pero por qué? Por muchas razones, y sean las principales, porque dejas que me roben, tiranos sin que me vengues, traidores sin que me cobres. ¿Qué dagas no vi en mi pecho? ¿Qué destinos tan enormes? ¿Qué palabras, qué amenazas? ¿Y qué delitos atroces por rendir mi castidad a sus apetitos torpes? ¿No se ven aquí los golpes de la sangre y las señales? ¿Vosotros sois hombres nobles? Vosotros que no rompen las entrañas de dolor de verme en tantos dolores. Oveja soy, bien lo dice, de Fuente Ovejuna el nombre. Fuente Ovejuna, de Lope de Vega. Ella fue violentada por un hombre poderoso. Ella increpa la pasividad de los hombres de su villa. La mujer, alejada del papel pasivo, es sujeto de la acción. Nos damos cuenta cómo las obras teatrales, además del género al que pertenecen, tienen características determinadas por los ambientes psicológicos sociales. En ocasiones parece que dos obras producidas en épocas distantes son similares. Personajes principales con el mismo nombre, la trama muy semejante, las aventuras, las acciones, pero el ambiente psicológico-social marca la diferencia. Por ejemplo, en el siglo XVII, Tirso de Molina, escritor español, escribió El burlador de Sevilla, obra en la que el protagonista es Don Juan, hombre de vida disipada que se burlaba de las leyes y las doncellas. La severidad religiosa de esa época, donde los excesos son condenados, arrojó al personaje a los profundos infiernos cuando la obra concluye. El autor y la sociedad moralista consideraron a Don Juan un personaje demasiado infame como para encontrar perdón divino y demasiado astuto para quedar sujeto a la justicia terrenal. En el siglo XIX, el también español José Zorrilla escribió Don Juan Tenorio, donde el protagonista era exactamente igual que el Don Juan anterior. Cometía atropellos, se burlaba de la ley, engañaba a mujeres. Sin embargo, en esta época hay algo que se respiraba en el ambiente: el romanticismo. El caballero se enamora de doña Inés. El amor le transmite un arrepentimiento sincero que salva su alma en el último momento de su vida. Inés, esto es un misterio. Misterios que en comprensión no cabe de criatura, y solo en vida más pura los justos comprenderán que el amor salvó a Don Juan al pie de la sepultura. Mañana los sevillanos aterrará al creer que a manos de mis víctimas caí. Mas es justo que de aquí el universo notorio que pues me abre el purgatorio y un punto de penitencia.
se le concede clemencia al audaz don Juan Tenorio. ¿Hay imperfección en la justicia humana por tolerar los abusos del don Juan creado en el siglo XVII? ¿O la imperfección se encuentra en la justicia que perdonó al don Juan del siglo XIX? Asuntos del ambiente social de la época que el teatro rescata con precisión. Al inicio de la sesión, comentamos que desde la antigua Grecia, cuna del teatro, se cultivaban dos géneros, la tragedia y la comedia. Ambos son contrastantes. Mientras la tragedia estruja el alma, como en el caso de Edipo, quien se saca los ojos, la comedia provoca risa. En la comedia los personajes son seres que encarnan algún vicio. Se presentan mediante situaciones divertidas, graciosas o ridículas, con un rasgo característico de los seres humanos. El avaro, mentiroso, estafador, el pícaro, etc. Aunque su objetivo es provocar la risa de los espectadores, en realidad les conduce a la reflexión sobre el conflicto que se plantea. Comedia y tragedia son las dos caras del género dramático. La tragedia muestra la visión de los hondos estados del alma. En la comedia, esta visión se obtiene desde afuera. Se ridiculiza la fragilidad humana, los miedos, hasta el tamaño de la realidad misma. La finalidad de la comedia va más allá del simple entretenimiento. Nos pone frente al ridículo para dar sentido a la existencia. Pero además, la comedia tiene un efecto liberador gracias a la risa. ¡Cuánto bien hace reír! A través del tiempo, el teatro ha ido cambiando de acuerdo con las necesidades, intereses y preferencias de la sociedad. Cada época ha dado su visión especial y ha contribuido en la construcción del gran espectáculo que es actualmente, donde hay formas y estructuras muy diversas. Notamos que unas características se conservan, otras han desaparecido, otras más se han incorporado con el propósito de hacer esta manifestación cultural y artística algo grandioso. Actualmente hay formas teatrales sumamente diversas, pero la esencia sigue siendo la misma: mostrar la realidad mediante la ficción. El teatro es arte y su función es distender el alma, hacer volar su imaginación y replantearse la forma de ver el mundo. Es, al par, un refugio que siempre está ahí para liberar la ansiedad social mediante el llanto, la risa, la música, las canciones, el baile, el vestuario, el ambiente y la palabra. Es momento de recapitular. Hemos hablado del teatro como actividad artística y cultural empleada para comunicar masivamente ideas, como instrumento de educación, como forma de entretenimiento para someter al público a experiencias y reflexiones de toda índole. También comentamos sobre sus orígenes y sus formas de presentar sus historias, siendo las más antiguas la tragedia y la comedia. La tragedia mediante el dolor, la comedia mediante la risa, provocan la reflexión y el desahogo de las emociones humanas. Avanzamos por el tiempo y nos dimos cuenta de cómo el teatro ha estado presente en todas las épocas, cumpliendo con su delicada misión liberadora de la ansiedad social, bajo la atractiva máscara de la ficción. Hemos advertido cómo las características de las obras teatrales cambian de acuerdo con la época, las circunstancias, el ambiente social y psicológico del momento. Y valoramos con toda justicia la enorme labor de Sófocles, los juglares, Shakespeare, Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca, Zorrilla, Molière, los de ayer y los de hoy, que han dedicado y dedican su vida a esta tan humana actividad.
para reafirmar lo que hemos visto, les invito a ver el siguiente video. Esto y mucho más es Cotemex. Compañía de Teatro México es sinónimo de profesionalismo, entrega, pasión y compromiso. La Compañía de Teatro México, lo que sí puedes tú entender, si en algún momento dado la ves anunciado, o te hablan de ella, o te invitan a ella, es que es un grupo de artistas, de comunicadores comprometidos con su sociedad, comprometidos para que tú generes una reflexión. Siempre digo que el teatro no cambia vidas, que el teatro genera reflexión, pero el que tú reflexiones te puede cambiar la vida. Nosotros creemos en eso, que el teatro es cultura, y un pueblo culto es difícil de gobernar porque pregunta y cuestiona. ¿Quieres hacer personas libres? Enfréntalos al teatro. El teatro refleja la sociedad. ¿Listos para enfrentar el reto? Busquen una obra de teatro que les interese, de cualquier época. Léanla con gozo y cuidado. Subrayen en ella los momentos de tensión y analicen las causas por las que se presentaron y la forma en que se resolvieron. Escriban en su cuaderno lo que esa obra aportó para su formación humana. Busquen el aprendizaje esperado en su libro de texto. Consúltenlo para disipar dudas. También pueden ampliar la información en las fuentes que tengan a su alcance. Pueden aprender mucho si investigan atendiendo a su iniciativa. Finalizamos. Mi agradecimiento a la Compañía de Teatro México, a Germán Gastelum, a Enrique Rodal y a la profesora Erika Argüelles, quienes me acompañaron en esta sesión, y a ustedes por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 3, tramas similares y diferentes. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima!